3, 2, 1, go. 3. Es indispensable desarrollar competencias primordiales que permitan al estudiante comprender y acceder al mundo que lo rodea. Y dentro de estas competencias fundamentales se encuentran las comunicativas, donde el lenguaje escrito resulta relevante dado que influye en todas las asignaturas. Es por ello que cuando un estudiante presenta dificultades en esta área, impide su máximo rendimiento y ocasiona el fracaso académico y tiene a su vez consecuencias psicológicas, razón por la cual se hace indispensable su temprano diagnóstico para orientar la rápida atención de los niños. Y es importante mencionar que el desarrollo de las habilidades para la escritura permite el buen desenvolvimiento de los estudiantes en el entorno académico y social, convirtiéndose así en esencial para la vida humana. Por ello, al trabajar los trastornos del aprendizaje relacionados con estas habilidades, es primordial detectarlos en un diagnóstico temprano, para así lograr que el estudiante tenga la orientación adecuada y evitar que a futuro lleguen a presentar inconvenientes académicos. Dentro de esta rama de necesidades educativas especiales encontramos lo que se denomina disgrafia. Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy trataremos un tema muy importante denominado trastornos del aprendizaje, específicamente acerca de la disgrafia. Como vimos en el video introductorio anterior, la importancia del lenguaje de esta competencia en el área de educación para el desarrollo humano es primordial. Por lo tanto, comprender acerca de este trastorno nos hace tener las herramientas adecuadas para su tratamiento. Antes de ahondar al fondo de este tema, primero vamos a hacer unas pequeñas preguntas a nivel coloquial a ver qué conocimiento hay. Comencemos. Buen día, nos encontramos aquí con la señora Gloria Isabel Pedraza. ¿A qué se dedica? Ama de casa. Señora Gloria, ¿usted había escuchado alguna vez el término disgrafia? No, para nada. ¿A qué le suena? No sabría decir. Eso lo vamos a descubrir en el siguiente. Ahora sí, iniciemos con el concepto como tal. Bueno, para Portellano Pérez es un trastorno en la escritura que afecta a la forma, es decir, motor, o al significado, es decir, simbolización, y es de tipo funcional. Para este autor se presenta en niños con normal capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin que tengan trastornos antecedentes neurológicos, ya sea sensorial, motrices o afectivos intensos. Para Guipo Ramos es un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere al trazado o a la grafía. Y para Alvear es un trastorno en el cual no se puede realizar la escritura correctamente o de forma adecuada, y también lo asocia frecuentemente a otros elementos como son la presencia de dificultades en el cálculo o la lectura. Pues bajo estos tres enfoques, Korasaika en el 2021 en un estudio determinó que es un fenómeno que se considera junto con la dislexia y con la disortografía unas necesidades educativas especiales y que no se encuentran asociadas con ningún tipo de discapacidad. Por lo tanto, los alumnos que presentan este tipo de trastornos pueden y deben ser atendidos en los salones de clase mediante una educación regular, situación que a su vez exige que los docentes estén capacitados para atender este tipo de población. Ahora continuemos con las causas. Para Engler, en 1991 propuso tres causas. La primera es que existen carencias de las capacidades metacognitivas para escribir. Las capacidades metacognitivas, a grosso modo, se consideran las capacidades del saber hacer, básicamente como la autoconciencia que tenemos y de las capacidades
o de nuestras habilidades al momento de realizar pues alguna actividad o algún tipo de proceso complejo como lo es la escritura. También está la ausencia de automatización de los procesos implicados dentro de la escritura, lo que provoca las dificultades a la hora de componer las palabras. Y como tercer lugar se encuentra no contar con las estrategias adecuadas para encauzar los procesos implicados en la escritura. Para el autor Portellano Pérez también existen 3 causales. La primera, la maduración psicomotriz, la segunda, de personalidad y la tercera, pedagógicas. Dentro de la maduración psicomotriz se encuentran los trastornos de laterización. Entonces, que se pueden presentar frecuentemente este tipo de diagnósticos en personas zurdas y ambidiestras, y también que son trastornos de eficiencia psicomotora, entonces una motricidad débil, problemas de equilibrio, la edad motriz es inferior a la cronológica, entre otras. También trastornos de quema corporal y de las funciones perceptivas pero motrices. Entonces, déficits en la organización motriz, en la organización perceptiva, en la estructuración, en la orientación espacial, en el esquema corporal, entre otras. Dentro de las causas de los factores de personalidad está el comportamiento y las cualidades personales como la estabilidad, inestabilidad, lentitud, rapidez, y factores psicoafectivos como los sentimientos, la inmadurez, los conflictos personales y emocionales, la inseguridad y el autoestima. Dentro de las pedagógicas podemos encontrar diagnósticos muchas veces inadecuados, imprecisos o erróneos, pues dado la edad del menor, también mucha rigidez en el sistema de enseñanza y la atención no personalizada que pues manejan las instituciones educativas en general en cuanto a las necesidades cognitivas de sus alumnos, y deficientes procesos de adquisición de destrezas motoras. Con base en Portellano, Veloz García en el 2019 también propone otros factores. Bueno, retoma los factores de maduración, dado que son relevantes en el proceso de escritura, pues básicamente es una actividad perceptiva y motriz. Y también dentro de los trastornos de lateralización se encuentra el ambidiestro, que pues es una causa frecuente de déficit en la escritura, pues dado que el inadecuado lateralización pues puede influir en la escritura al momento de hacerla o transcribirla. Y a su vez pues dice o manifiesta que los niños o los menores cuando pues tienen este tipo de ambidiestro pues pueden presentar regresiones o pueden presentar una escritura mucho más lenta, con giros, sílabas, entre otras. También agrega los trastornos de la psicomotricidad, porque para él son alteraciones tónicos-motoras que influyen en la escritura, y menciona 2 principalmente, el torpe motor y los hiperactivos. El torpe motor se presenta por una motricidad débil y el fracaso en actividades caracterizadas por la rapidez, equilibrio y coordinación. Los hiperactivos tienen dificultad para mantener la horizontalidad en las líneas. También pues mencionas otros factores que son los de personalidad y los pedagógicos. Para él los de personalidad es cuando la escritura carece de proporcionalidad y es inestable y que refleja conflictos a nivel emocional. Y los pedagógicos es cuando se basan en un sistema de requerimientos de carácter metodológicos que deben de ser cumplidos de acuerdo a la edad, madurez y otras características individuales del menor, que muchas veces no son cumplidos en las aulas de clase. Y para terminar con las teorías causales manifestadas y afirmadas por los autores, pues tenemos a Cresini, Acosta, Merchan y Pincain, pues quienes enfatizan en la influencia de los factores de maduración psicomotriz, dado que la calidad de la escritura está condicionada por la ejecución motora. Terminado esto, damos paso a la licenciada en Educación Priscila Bajañas, quien nos hablará a fondo de otras características y los tipos de disgrafia. Soy Priscila Bajaña y hoy les hablaré de la disgrafía y sus características clínicas.
De acuerdo con el DSM-5, se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos. Se puede manifestar cuando los individuos tienen una letra extraña, difícil de entender, distinto tamaño de las letras cuando conforman una palabra, escriben de manera muy lenta, falta de coordinación y dolor en los músculos de la mano. Decíamos que este dolor es porque se cansan demasiado rápido o constantemente. Presentan también dificultades para sostener el lápiz correctamente, hacer los trazos. Muchas veces no tienen el buen manejo de pinza y tienen la postura de mano llena o otras posturas inadecuadas. También se evidencian letras escritas al revés, combinar y confundir diferentes letras y palabras, al igual que no tener una comprensión de lectura de lo que ellos leen o de lo que los niños y las niñas escriben. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de disgrafía. La disgrafía evolutiva. Esta disgrafía se presenta en las personas que están aprendiendo a escribir. En este caso, los niños y las niñas de primera infancia es nuestro ejemplo. Este tipo enfatiza en la carencia de estímulos tempranos para la adquisición de la escritura, lo que influye negativamente en el proceso de aprendizaje, dando lugar a una escritura ilegible y una ortografía deficiente. Sabemos que en esta etapa de preescolar debe haber un adecuado aprestamiento y una adecuada estimulación en donde los niños van a soltar la manito. Disgrafía adquirida. Es causada por un accidente provocado o una lesión cerebral que ocasiona la pérdida de la habilidad de escribir y repercute en su escritura. Según la zona del cerebro afectada, se presentan diversas sintomatologías, por lo que existen numerosos tipos de disgrafía asociados a las afasias. Disgrafía fonológica. Esta es la dificultad de la escritura relacionada con la ruta fonológica, como su nombre lo indica. Está producida por la incapacidad de recordar las formas de las palabras causadas por retrasos en el desarrollo fonológico. Se puede evidenciar dificultad en la correspondencia del fonema-grafema, dificultad en la escritura de pseudopalabras, efecto de frecuencia, es decir, dificultad en la escritura de palabras de baja frecuencia, lexicación, o sea, hacer palabra lo que no es una palabra, y errores derivados. Disgrafía motora. Aquí no se presentan problemas relacionados con las vías de procesamiento, sino en los procesos motores. Es relativamente frecuente en niños y es cuando mezclan mayúsculas con minúsculas, confusión de letras semejantes, trazo o tamaño inadecuado, entre otras. Acá vemos cómo están los chicos escribiendo de una manera errónea, mezclando mayúsculas con minúsculas. Dinosaurio. Confusión en algunas letras como B por D, P por Q, M por N. Y de esta manera se evidencia la disgrafía motora. También encontramos la disgrafía mixta, que es la dificultad en el desarrollo de la ruta fonológica y ortográfica. Es la más frecuente, puesto que un desarrollo alterado en una vía puede afectar la otra y comparte las características de las anteriores. Se presenta el trastorno de la escritura, que afecta los procesos entonces implicados en la vía visual y en la vía fonológica.